Bienvenidos a este nuevo micro de Herederos del Cambio, un espacio que está pensado para pensar juntos el hoy, siempre pensando en mañana. Yo soy Pablo Barassi. Y yo soy Flavio Canila. Como siempre, en este espacio analizamos una temática en particular, una temática que abordan nuestros líderes, aquellos que invitamos a esta comunidad de Herederos del Cambio y que tenemos presentes en nuestras entrevistas. En esta oportunidad, o sea hoy, vamos a debatir acerca de cultura y transformación. Y lo hacemos en base a tres aspectos, porque evidentemente cultura y transformación tienen mucho más para dar que solo tres, pero hoy nos queremos centrar en tres. Y esos tres son el factor de la confianza a la hora de transformar, el desafío que son los mitos y el rol que cumple la integración. Arrancamos con el primero. Y ahí, Pablo, yo te pregunto, ¿cómo tenemos que entender qué función cumple y por qué es tan importante la confianza y a su contraparte el miedo a la hora de transformar? Mira, Flavio, esto lo hemos hablado muchas veces, la confianza no es, digamos, una dimensión de la transformación, sino que la confianza es una fuerza transformadora en sí mismo. Si vos te lo pones a pensar, puede ser en el ámbito individual, la confianza en sí mismo. No creo que nadie se imagine un buen equipo sin confianza, y hay, digamos, hasta mediciones que en lo organizacional o en lo social miden el índice de confianza. O sea, la confianza es una fuerza transformadora en sí mismo y es lo que conecta la ideación con la concreción. Sí, no, pero a ver, está todo bien, como decías vos, ya se escuchó muchas veces. No obstante, lo que a mí me sorprende es que sigue siendo un desafío mayúsculo, o sea, que siempre se lo pone en la mesa a la hora cuando se habla de transformar. Y eso es lo que me sorprende. Y bueno, vos que sos el experto, te pregunto, ¿me debería sorprender? ¿O es algo que, bueno, ya se va dando a medida que la gente va transformando cada vez más sus organizaciones? Mira, yo me sorprendería si no fuera porque los seres humanos seguimos hablando de lo básico siempre, ¿no? Pero, a ver, si no te lo pones a pensar, cuando hay confianza hay que profundizarla. Cuando no hay confianza hay que construirla. Cuando está rota la confianza hay que reconstruirla. Lo que sí te digo es, yo te invito a que en vez de estar solamente hablando nosotros, escuchemos a lo que nos dijo Arantxa Martínez, que es la fundadora de It Will Be, y fíjate qué interesante lo que nos dijo con respecto a su propio aprendizaje en relación a este tema. Los primeros 5 años en los que viví en India, realmente me equivoqué muchísimo, copié cosas que luego decidí que eran, desde mi punto de vista, un error, ¿no? Que, bueno, pues que veías que otras organizaciones pues venían haciéndolo muchos años, pero eso, demasiadas décadas intentando resolver los mismos retos, ¿no? Problemas de la misma manera, ¿no? Y yo poco a poco fui un poco dejando de lado todas esas prácticas que habíamos replicado y buscando nuevas maneras de afrontar esos mismos retos, ¿no? La educación, por supuesto, es un pilar fundamental, ese lo ha sido siempre en nuestro sector y es verdad que para generar cambios profundos siempre tienes que lógicamente, trabajar en la educación, ¿no? Es la mejor herramienta para el futuro de los más pequeños, ¿no? Que tienen que salir adelante de esos contextos tan complejos. Entonces, el impacto es positivo en cuanto a que puedes llegar a resolver retos y puedes llegar a ayudar a muchas más personas que lo necesitan, que es el fin de nuestros proyectos, pero al mismo tiempo siempre tiene una parte un poco menos buena, menos bonita, ¿no? Y eso, bueno, pues yo creo que ser conscientes para poder hacer cambios, transformaciones, quizá que contemplen también esos impactos negativos y puedas poner un poco de colchón, ¿no? Intentar apaciguar un poco ciertos problemas que se van a dar, ¿no? Entonces, a ver, lo que yo saco de ella y lo que me pareció más que valioso es que ella reconoce que ella empezó también a generar su propia confianza para, impulsar una transformación en plena India con herramientas que serían del siglo XXI. Y que ella acepta que se equivocó, y no se equivocó por poco tiempo, sino por unos cuantos años, y que después tuvo no sé si es inteligencia, o por lo menos el recurso que tomó fue sobre los errores que había cometido, analizarlos casi fríamente, decir, bueno, ¿qué es lo que nos sirvió, qué es lo que no nos sirvió? Y sobre esa base empezar a construir la confianza para ir animándose a innovar, a cambiar cosas, y también, más que nada, dominar aquellos miedos que, bueno, siempre nos invaden cuando el camino no está yendo demasiado recto, ¿no? Entonces, creo que
el ejemplo de Arantxa, que otra vez se animó a hacer cosas en un mundo que estaba lejos de estar preparado para las cosas que ella quería hacer, son para mí una de las principales herramientas, aprendizajes y lecciones que ella nos deja. Está bueno porque vos estás haciéndole hincapié, digamos, en algo que tienen en común todos los líderes, que es la confianza post-aprendizaje, pero fíjate que si hay algo en común también de todos estos líderes transformadores, de estos líderes conscientes, es que, a ver, ¿qué cosa si no la confianza te permite pensar el error como parte de tu proceso de aprendizaje? ¿Qué cosa, como dice González Pecoche, te permite a tomar, digamos, el fracaso como principio de triunfo si no es la confianza? Y fíjate además cómo lo dice, ¿no? El tema de soportar el corto plazo pensando en el largo, que es el cambio de fondo, que es la educación, ¿no es cierto? Eso sin temores, solamente te lo permite la confianza, Flavio. Bien, bueno, creo que con eso, por lo menos en esta pequeña cápsula, le pusimos un poco un ancla a lo que la importancia que tiene la confianza y que no es algo que se puede tomar como sobreentendido, sino que hay que realmente trabajarlo, y como vimos con el ejemplo de Arantxa, puede llegar a ser unos cuantos años para trabajarlo. El otro, que sería ya el segundo tema que me gustaría que charlemos, es el de los mitos. A ver, mitos, ¿qué son mitos? Mitos son ideas, conceptos que no necesariamente están ancladas en una realidad que podamos haber probados. No obstante, también en temas de transformación, por lo que vos siempre me enseñás y me contás, los mitos son uno de los grandes obstáculos, uno de los principales obstáculos a la hora de transformar. Y ahí te pregunto por qué. ¿Por qué un mito puede llegar a ser un obstáculo en un proceso de transformación? Y más que nada, ¿cómo entra eso en la cultura organizacional? Porque mito y cultura parece que tienen algo que ver uno con el otro. Es interesante porque vos decís, por un lado es un obstáculo, por otro lado no existiría la cultura sin mito. De la misma forma que no hay cultura sin héroes, incluyendo las culturas organizacionales, hay modelos de éxito y héroes de ciertos modelos de éxito, tampoco existe una cultura sin mitos. En realidad lo que nos pasa es que en nuestro siglo XX y XXI creemos que no tenemos mitos, pero los procesos de transformación claramente podrían ser descritos como el pasaje de un mito a otro. El mito en el progreso indefinido, Flavio, digamos, es un mito, y sin embargo, ¿cuántas personas hoy lo sostienen? Encuestémoslos en la calle y vamos a ver que es así. Ahora, vamos de nuevo. ¿Qué testimonio tenemos? Tenemos el testimonio de Regina Altier. Regina Altier, que fue la co-creadora y cofundadora de Cuéntame, digamos, una app dedicada a la salud mental que está revolucionando, digamos, las organizaciones. ¿Qué te parece si le preguntamos a ella o escuchamos lo que ella nos dijo con respecto a los mitos? Nosotros somos un equipo 100% remoto, va a hacer que el equipo baje su productividad. Eso era uno de los temas que teníamos como tabú y que creo que muchas empresas tenían como tabú. Llega la pandemia y entonces nos damos cuenta de que al contrario, estar 100% remotos nos permite, uno, que cada miembro pueda trabajar a su tiempo, y esto ayuda también a cumplir nuestra misión con que el equipo cuide de su salud mental. ¿Por qué? Porque no se tiene que echar 2 horas en el tráfico, 1 hora para ir, otra hora para regresar, porque puede pasar tiempo con su familia, porque puede ir al gimnasio a la hora que quiera, ¿no? Entonces, este era, por ejemplo, un mito importante que hemos estado... y ese es un mito muy real, y creo que se expande en toda Latinoamérica, o bueno, al menos en México, es un tema muy, muy fuerte. Entonces al contrario, establezcamos un sistema por objetivos. ¿Qué pasa si de pronto... Pero eso implica mucho trabajo del equipo de directivo, porque entonces hay que dejar muy claros los objetivos de un trimestre que no vas a poder cambiar, porque se comunica a toda la empresa. Lo que ella nos dice, reconoce que hay mitos, reconoce que tuvo que trabajarlos, y para trabajarlos la mejor manera, porque evidentemente los mitos no se pueden evitar si se quiere, porque somos humanos y creo que en nuestra historia construimos mitos alrededor de nuestra existencia, pero la mejor manera para atravesarlos, para trabajarlos, para de alguna manera también superarlos, es con objetivos claros. Y esos objetivos claros, según lo que ella dice, se pueden basar en objetivos numéricos, en data, ella trabaja mucho con data, o también en experiencias 1 a 1, que es lo que su aplicación le permite a la gente que la contrata. Entonces, el objetivo es, digamos, la contraparte del mito, sería así. 100% de acuerdo, y muy interesante como lo decís. Fíjate cómo ella rescata la noción de tabú.
Y uno a veces piensa que estamos en una época sin tabúes, y en realidad lo que hacemos, va de nuevo con la misma idea, es cambiar de tabú. Fíjate que esos tabúes muchas veces se manifiestan en prácticas organizacionales cotidianas que quizás ya no deberían estar, o que siguen existiendo hasta que alguien se anima a desafiarlas. Por eso te insisto, otra forma de decir hasta la próxima transformación es hasta el próximo cambio de mito o hasta el próximo tabú derribado. Tabú derribado me lleva a la idea de una organización no es simple una idea. O sea, muchas veces, por lo que me acuerdo también en nuestras charlas con los invitados, y lo lindo de nuestros invitados era que ellos abarcaban la transformación desde un lugar de experiencia propia, no como algo abstracto. Ellos lo vivían, algunos por experiencia, o sea, decidida, porque lo querían hacer, otros por casualidad, otros por un accidente, no importa. Pero todos vivían la idea de la transformación como algo real en organizaciones reales y no como una organización que se aprende en una escuela de negocios o en un modelo teórico o un abstracto o como fuera. Lo que sí me impresionó fue que algunos, y seguramente no vamos a decir quién, el tercero de nuestros invitados de hoy, lo concebían desde un lugar distinto en el sentido de que hacían mucho hincapié en que ellos entendían la organización como un ente viviente y la importancia que tiene en ese ente viviente la integración de todas sus partes. Otra vez, puede llegar a sonar obvio, pero a mí me impresiona que se haga tanto hincapié en eso. Ya sé en quién estás pensando en nuestro querido doctor Claudio Pensa, el director médico general del FLENI, que hacía referencia, digamos, a esa imagen de la organización como ser viviente, ¿no? De hecho, aprovecho justamente ya que lo nombrás y porque lo vamos a escuchar, la importancia que tienen no solamente las analogías, sino también las metáforas e imágenes en los procesos de transformación. Y de hecho ahí es donde la integración juega un rol central. Fíjate que en las transformaciones siempre están en pugna dos fuerzas. A la hora de transformar, una prevalece. Y ahí es donde hay que transformaciones que aparecen a veces inclusive en el borde de un proceso de desintegración. Esto se ve muy bien en lo social, y fíjate qué interesante la analogía, en los procesos químicos. Entonces, fíjate cómo hay algo que se va armando ahí, ¿no? Pero ¿por qué no escuchamos lo que nos dijo en ese momento el doctor Pensa? Cultural en este contexto significa que tengo que salir de una ortodoxia histórica de cómo hacíamos las cosas, para entender que la transformación, en este caso digital, esta palabra que tanto se viene hablando, transformación digital, viene para hacernos entender que las cosas cambiaron. Uno de los grandes problemas que las organizaciones tienen es la integración. Y no estoy hablando solamente de la integración que la oficina de al lado le escribe un correo electrónico al de al lado en vez de levantarse y hablar por teléfono. Entonces tenés que saber dónde atacar para curarlas. Las organizaciones pueden enfermarse y a diferencia de la estructura biológica humana, pueden vivir por siempre. Tienen una estructura de DNA prácticamente de platino, ¿entendés? Entonces, pero pueden morirse. Y si una organización se muere, es un fracaso de sus líderes, y más todavía una fundación. Entonces, el objetivo que llevamos en FLENI, que tiene su estructura cerebral, su estructura cardíaca, donde respira en sus pulmones, etc., es trascender. Es trascender y obviamente una organización de 63 años se ha enfermado. Hemos estado enfermos. Hemos estado con alguna infección y nos hemos curado. Entonces, eso es la metáfora que me lleva a asimilar las organizaciones con estructuras biológicas, para saber y reconocer. Es como si hicieras un mapa conceptual y dijeras, bueno, a ver, en el mapa conceptual, ¿dónde está el centro? Bueno, ¿a qué lo asimilo? Acá está respirando la organización. Acá tengo que darle más oxígeno. A ver, si lo tomo a Claudio como nuestro tercer invitado, casi como que nos resumió de alguna manera, no cómo hacer una transformación, porque cada transformación creo que es distinta y evidentemente cada organización es un mundo, como es un mundo que es un grupo de humanos, pero sí que nos llevó a entender que los errores que mencionaba Arantxa, los mitos que traía a la mesa Regina, el aprendizaje desde los errores que había atravesado Arantxa y los objetivos que Regina encontró, o digamos de alguna manera definió para
atravesar los mitos, se unen en una integración. O sea, una transformación no se puede pensar, por un lado, me arreglo con algo y con eso estoy. Tengo que entenderlo como un ser viviente que se nutre de distintas células. Nuestra organización son distintas células que evidentemente coinciden y trabajan unas con otras, pero si no veo la organización como tal, desde una visión más 360, la transformación no va a tener éxito. ¿Es eso? Y cómo las transformaciones sin duda tienen que ver con la ubicación de los líderes, ¿no es cierto? De hecho, líderes tóxicos producen transformaciones tóxicas, líderes sanos transforman, digamos, en forma sana. Ahí lo único que yo te propongo como determinante es que el alineamiento y justamente la integración de las fuerzas que operan es lo que define todo lo demás. El foco ponerlo en los vínculos sistémicamente, en los vínculos entre los componentes en un sistema para que esa transformación sea mucho más efectiva. Dame un ejemplo de vínculos. ¿A qué te referís con vínculos? Evidentemente todos sabemos lo que es un vínculo, pero ¿por qué el vínculo es tan determinante a la hora de que la transformación no fracase? Porque por lo que vos me decís es eso. Si yo no trabajo mis vínculos, cualquier cosa que haga no va a funcionar y mucho menos una transformación. Tomarlo a cualquier nivel. A nivel interpersonal, el vínculo entre, qué sé yo, un directivo y su colaborador. A nivel organizacional, el vínculo entre dos áreas o entre distintos niveles. Entonces, esa vincularidad también tiene un ancho de banda. Ese ancho de banda, si los líderes se preocupan por conscientemente cultivarlo, hacen que la energía transformadora llegue a donde tiene que llegar. Más claro, agua, y con eso llegamos al fin de este micro entre y sobre cultura y transformación. Esperamos que lo hayan disfrutado y que se hayan llevado, aunque sea una idea para pensar el hoy mirando el mañana. Nos vemos en el próximo para seguir aprendiendo de la mano de quienes son hoy los herederos del cambio.